que tuvimos oportunidad de consumir aquí en Hacienda Los Morales. Bienvenidos a esta edición de Soy Logístico Asociación, Desayunando Logística, nuestros eventos presenciales. Hoy con el apoyo de Uber Freight, y gracias a ese apoyo y a una colaboración de veras grande con Carlos, sobre todo Godínez y Esmeralda, hemos logrado romper un récord en cuanto a asistencia a estos desayunos. Así que muchas gracias a Uber Freight desde ahora. Regularmente damos un tiempecito para que nos presentemos los que estamos en las mesas y por lo menos sepamos con quién estamos compartiendo los alimentos. Vamos a empezar por aquí. ¿No? Hola, pues mi nombre es Itzel Martínez y vengo de Yaqui de México, gerente de infraestructura. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi nombre es Eric Morales y soy reportero de la revista Alianza Papillera. Liliana Ríos, especialista en aduanas, VAS Mexicana. Buenos días, César López, locutor de Logística para Línea Conchaito. Buenos días, Pedro Bermúdez, miembro de Soy Logístico, Consejo, y estoy en Grupo Electra. Hola, ¿qué tal? Juan Arévalo, yo vengo de Grupo Electra también, trabajo en logística. Buenos días, Jujara García de la empresa de Galiza y jefa de comercio. Buen día, Dulce Gómez, igual trabajo en la empresa de Galiza en comercio. Buen día, Fernando Ceja, coordinador de importaciones y exportaciones de la empresa Galicia. Hola, buenos días. Mi nombre es San Cecillo, soy el coordinador de Transfer Logistics, son 3PD. Yo soy Jacqueline Sierra, vengo de Grupo Siembra y estoy en el área de compras y comercio exterior. Buenos días, soy Fernando Peñalosa, gerente de transportes de Biopapel. Buenos días, mi nombre es Enitzel Izalde, vengo de Central National Gottesman y soy coordinador de logística. Hola, soy Alejandra Olea, vengo de Amazon y soy manager de importaciones. Buenos días, Angélica Montiel, también de Amazon, Imports Manager del área de Marítimo. Hola, buenos días, Daniela Álvarez, Amazon igual, Direct Imports Manager de US. Hola, buenos días. Yo soy Esperanza Ruiz Velasco, vengo de VAS Mexicana y soy gerente de distribución y transporte. Hola, buenos días. Yo soy Isabel Villarreal, soy de BIM y soy coordinadora de logística. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando Martínez, Logística Waldos. Muy buenos días a todos, Carlos Rodríguez, Logística Waldos. Buenos días, Nachel Vidales de Finanzas Liverpool. Buenos días, Jorge Rodríguez, soy director de Logística en Waldos. ¿Qué tal? Buenos días, es Óscar Oseguera y estamos de México, México y en el área de logística. Buen día, Israel Córdoba de Higiénico, gerente de almacén y logística. Buen día, Ramiro Pérez, Higiénico de Logística. Buen día, Ernesto Mendoza, Pizza Comercial, Armundo López. Buenos días, Enrique Duarte, subdirector editorial del Grupo T21. Hola, buenos días. Eduardo Vázquez, gerente comercial de Unicom, proveedor de servicios de monitoreo de mercancías y control de flotas. Hola, buenos días. Mi nombre es Jessica Valdés. Vengo de la empresa Armstrong Laboratorios y soy parte de Supply Chain. Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Miguel Ramos de Uber Freight, soy el vicepresidente de Client Engagement y gracias por acompañarnos. Gracias, buenos días. Yo soy Sara Ruiz, estoy en la parte de optimización de impuestos en VAS Mexicana. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Alejandro Hernández, vengo de una plataforma de e-learning que se llama Supply Chain Cracks, donde queremos compartir con ustedes más que un curso, una experiencia. Buenos días, Guadalupe Fuentes de la revista Transportes y Turismo.
Buenos días, mi nombre es Patricia Castañón y vengo de Novelty Corp de México, de Dirección de Operaciones. Hola, buenos días, Paola Romero de Electrolux, Logistic Leader de North Latin America. Hola, buenos días, mi nombre es Adriana Méndez, soy coordinadora de compras e importaciones para México en Electrolux. Buenos días, Erika Rodríguez, supervisora de almacén, igual de Electrolux. Buen día, Miguel Jorge del Grupo Dictex, área de ingeniería. Buenos días, Agustín Cortés del Grupo Dictex, jefe de Centro de Distribución. Buenos días, Giovanni Ruiz, Business Operations Manager de una cadena de cafeterías llamada CDCafé. Hola, buenos días, mi nombre es Columba Rivas, vengo de BASF Mexicana y estoy en comercio. ¿Qué tal? Muy buenos días, mi nombre es Miguel Martínez de la compañía RIM de México. Buen día a todos, Juan Pablo Salcedo, responsable de cadena de suministro en la empresa Arauco del sector forestal. Buenos días, Iker Soroa, director corporativo de venta, Limpo Global Logistics. Buenos días, Carlos Rodríguez, orgullosamente soy logístico, expresidente de la asociación y miembro del consejo. Bienvenidos. Hola, buenos días. Dirección de Logística y Transporte en Grupo Corporativo Papelera. Buen día, Jonathan Maldonado, coordinador de aduanas y logística internacional para USG Latinoamérica. Alejandro Blancas, gerente de logística Esquimade. Buenos días, Irek Vázquez, gerencia de operaciones de Envíalo México, distribución farmacéutica. Muy buenos días, Oscar Gutiérrez de Logis Storage, en desarrollo de negocio. Un placer. Hola, buenos días. Mi nombre es Ulises Reyes, como supervisor de exportaciones en Steam Master. Buenos días, soy Emanuel Liñán y estoy en logística. Perdón, para el grupo de... Buenos días, Jennifer Galindo, reportera de Grupo T21. Buenos días, Ella Manríquez de Oli, Supply Chain Latinoamérica. Buenos días, Ramiro Gutiérrez, gerente de planeación de materiales, Daimler Truck, Plan de Santiago. Buenos días, Angélica Serrano, gerente de compras de logística para Eastman Chemical. Gracias. Buenos días, José Luis Alvarado, mucho gusto. Soy socio director de Grupo Galeán, servicios de seguridad de alta gama, sobre todo para la cadena de valor. Buenos días, soy Sandra García del Grupo Naturgy, soy responsable de comercio exterior. Hola, buenos días, Abril Martínez de Cremería Americana de Planeación. ¿Qué tal? Pablo López, Gabinete Textil. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Omar Huerta, subdirector de urbanización para Plan en el puerto de Liverpool. Buenos días a todos. Carlos Sierra, de Logística Suburbia. Buenos días, Manuel Delgadillo, de Grupo Juguetrón, director de logística. Buenos días, Cintia Vadillo, de Compras Vasconia. Buenos días, Benjamín Warrenstein, de Almacenamiento Americana y director general del puerto de Pical Pantaco. ¿Qué tal? Buen día, Marco Maldonado, de Videojet Technologies, analista de operaciones aéreas. Hola, buenos días, Mariana Torres de Mappel, cadena de suministro. Hola, buen día, Fabiola Arias, de la empresa de Germex, gusto saludarlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Mi nombre es Edalis Cruz, soy directora de operaciones de Ralca. Somos una empresa que nos dedicamos al servicio 3PL, 4PL, 5PL para clientes de la industria farmacéutico, aquellos dedicados con el cuidado de la salud. Y el año pasado, si me permiten, fui ganadora del premio TAPEME en la categoría de 3PL con un proyecto que la asociación valoró como adecuado. Buenos días, mi nombre es Cintia Salas, vengo de la empresa FRAC y bueno, soy especialista en el área comercial para fletes marítimos o aéreos. A sus órdenes. Buenos días a todos, un gusto estar con ustedes.
Josué Cerrato de Videojet México en logística. Hola, buenos días. Yasmina Hernández de Uberpec México. Hola, buenos días. Mauricio Rivera, cargo de Comercio Exterior en Cambio de México. Buen día a todos. Israel K, Videojet Technologies, Operaciones y Ventas. 早上好，大家。Soy Robic, trabajo con Webfrey y responsable para los clientes asiáticos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Sofía Rosales, soy gerente de almacén y distribución de Hamilton Beach. Hola, muy buenos días. Daniel Rodríguez, director de Comercio Exterior y Aduanas para Uberfreight de México. Buenos días, yo soy Esther Guille, estoy en Estrategia y Transformación de PepsiCo. Buenos días, Dan Marcos, como Senior Manager de Customs and Trade para PepsiCo Alimentos México. Hola, buenos días, Hugo Icaña, gerente de transporte para Rusia Norteamérica. Hola, buenos días, Ignacio Simansky de Lenova y el presidente de Logística. ¿Qué tal? Buen día, gusto tenerlos por acá. Carlos Godínez, vicepresidente de la parte comercial de Uberfreight y también miembro del Consejo de Logística. Hola, soy Claudia Ávila, estoy en la asociación, ya estoy haciendo cosas del pasado. Agencia Nacional de Aduanas de México, ANAM, en el área de asuntos internacionales. Gracias. Buenos días, soy Virgilio Panepa, soy el presidente de Soy Logístico. Me da mucho gusto verlos y ver la casa llena, ¿no? Felicidades por el Día del Niño, espero que les haya gustado el detalle, ¿no? Y recuerden un poco de esa época. Y pues, como dije, bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros, veo muchas caras conocidas, me da mucho gusto saludarlos y muchas caras nuevas que espero que nos sigan acompañando a participar con la asociación. También muchas gracias a Uberfreight, gracias Carlos por el apoyo, como siempre eres muy entusiasta, ¿no? Pues muchas gracias. También a los panelistas, muchas gracias por su tiempo y su conocimiento, y obviamente es a quien queremos escucharlos el día de hoy. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, Virgilio. Es prácticamente su último evento de Desayunando Logística como presidente. Ya se le acabó el 20, como decimos. 2 años de trabajo muy importante. La verdad que es una labor gremial muy intensa y hemos avanzado estos 2 años de manera importante. Buenos días, Javier Ricardo de Deloitte. Bien, como saben, cumplimos 10 años de esta agrupación de ejecutivos logísticos y lo vamos a festejar de manera importante todo el año. También tenemos, aprovechando que mencionamos el Premio Nacional de Logística, tenemos 25 años de entregar este reconocimiento. Se dice fácil, 25 años, en el 2000 iniciamos. Si sumáramos cuántos tamemes son, 110 tamemes que hemos entregado en estos 25 años. Y este año es bien importante para la celebración de todos, así que esperamos que se registren. Hay un jurado calificador, 17 organizaciones, se suma la ANAM, la Agencia Nacional de Aduanas de México, está la Secretaría de Economía, está el SCT, están los 4 organismos cúpula más importantes, COMSE, CONCAMIN, CONCANACO y el CNA. Y luego una serie de asociaciones que tienen que ver con logística, como GC1 o la OL, y también universidades y revistas. Está T21 dentro del jurado calificador. Así que los esperamos para que registren sus proyectos. Una de las grandes virtudes del premio, entre otras, es que no se conoce quién participa. Es decir, no salimos como el Oscar que decimos, los 3 que van a participar son estos. No, se nombra el ganador. Pero además hay una gran enseñanza interna en donde al registrar el proyecto revisan los procesos nuevamente. Entonces bien vale la pena y el ejecutivo y el académico igual, son muy importantes. Entonces vamos a tener una cena de premiación
el 6 o el 7 de noviembre en Deloitte University, que nos abren las puertas para hacer ahí la ceremonia. Y bueno, ya no digo más, hay un video de los 10 años de Soy Logístico y luego tenemos inmediatamente un video de Uber Freight. Llega el 2025 cargado de nuevos proyectos. En Soy Logístico cumplimos 10 años promoviendo el desarrollo de ejecutivos logísticos en México. Somos una red de más de 50,000 profesionales en cadena de suministro y logística que nos siguen para obtener contenido inteligente. Tenemos presencia en Ciudad de México, Monterrey, Puebla y Mérida, donde realizamos diferentes actividades en las que compartimos mejores prácticas y aprendemos de colegas cómo ser más eficientes. Desayunando Logística. Webinar logístico. Recorridos logísticos. 25 años entregando el máximo reconocimiento que se otorga en el sector logístico, Premio Nacional de Logística, Galardón TAMEDE. En tan solo 10 ediciones de Soy Logístico Universitario, hemos llegado a más de 4,500 universitarios. Gracias por ser y pertenecer. Soy Logístico Asociación. Bien, merece un aplauso del 10º aniversario, ¿no? Viene ahora el video de Uber Freight, por favor. Con servicios escalables desde despacho aduanero, transporte transfronterizo e intraméxico hasta servicios 4PL, Uber Freight está impulsando la logística inteligente. Combinando tecnología innovadora y vasta experiencia en la industria. Con un TMS que provee visibilidad en tiempo real, informes precisos y operaciones eficientes, así como rigurosos estándares de servicio y cumplimiento, puedes obtener soluciones multimodales que se ajusten a tus necesidades, incluyendo marítimo e intermodal. Optimiza tus procesos logísticos y mantén tu negocio al ritmo de un mercado dinámico, con las soluciones personalizadas y la experiencia que ofrecemos como líderes en la industria. Uber Freight, Powering Intelligent Logistics. Bien, también merece esto. Voy a presentar a Daniel Rodríguez. Daniel Rodríguez trabaja en Uber Freight y va a hacer una presentación. Y luego ya seguimos con el panel directamente, ¿no? Contigo. Adelante. Hola, mucho gusto. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias por su tiempo, gracias por su confianza. Vamos a dar un poquito de contexto de lo que vamos a recibir de nuestros panelistas. Creo que el día de hoy, como desafortunadamente desde que inició el año tenemos noticias nuevas de cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo nuestra cadena de suministro a nivel regional, y es importante situar contexto para entender y poder sacar el valor de las opiniones que nos van a dar nuestros expertos dentro del panel. Entonces, creo que vamos a irlo haciendo en orden descendente, desde las cuestiones más globales hasta irlo aterrizando poco a poco a los enfoques nacionales o locales, como lo podamos mencionar. Y bien, a nivel nacional, a nivel global, el Foro Económico Mundial cada año manifiesta un mapeo de riesgos dentro de las cadenas de suministro, dentro de la economía per se. Entonces, dentro de estos principales riesgos en donde se potencializan las áreas de oportunidad y donde se matizan todos nuestros planes de acción y todos nuestros planes de continuidad, es importante empezar a considerar, y lo hemos visto de manera bastante fuerte este año, todos los eventos macroeconómicos y obviamente ahora ya geopolíticos. Entonces, creo que eso es lo más importante a destacar de esta primera filmina, en donde ahora ya juega un papel, vamos a llamarlo como titular, ya es un jugador titular, la geopolítica dentro de nuestra economía nacional, cuando anteriormente podíamos verlo como si fuese un ente paralelo, pero no directamente vinculante a nuestro comercio exterior. El día de hoy sabemos que una noticia que impacte a lo mejor en el Medio Oriente o en la parte de Europa
directamente puede estar afectando mi cadena de suministro en México, ¿no? Donde esté situada mi operación. Entonces es importante empezar a visualizar ese contexto desde ese espectro un poquito más amplio de únicamente el bloque de Norteamérica. Bien, en segundo, estos factores geopolíticos ya materializándolos, el principal de ellos creo que tiene que ver mucho con cómo se está comportando el mundo, ya no únicamente Norteamérica. A raíz de la nueva o de la segunda administración del presidente Donald Trump, se dio un cambio a nivel geopolítico muy importante que viene materializándose en cada uno de estos pasos de estos primeros 100 días que ha dado, que es la dejadez de la agenda mundial por parte de Estados Unidos. ¿A qué se refiere con esto? De que Estados Unidos, con su política de América primero, está dejando a un lado el ser el abanderado de velar por los intereses de la economía mundial, por decirlo de esa manera. Entonces, al dejar ese papel prioritario dentro de su agenda, obviamente se hace el fenómeno que todos estamos visualizando y estamos viendo mes a mes, y en su caso semana tras semana, que es una incertidumbre que nunca se había vivido en ninguno de los mercados. Simplemente es cuestión de ver las bolsas, ver las noticias de los diferentes sectores productivos, cómo se mueven y cómo están en un estado volátil totalmente, en donde no hay una certidumbre de hacia dónde dirigir la economía, ¿no? Entonces ese creo que es el factor geopolítico más importante de entender cómo se va a estabilizar la economía mundial para poder nosotros empezar a focalizar esos canales de comunicación respecto a nuestra producción nacional acorde a esos principios económicos, ¿no? Entonces creo que ese es el principal elemento en donde tenemos que focalizar y buscar aterrizar las noticias que nos vienen llegando para poder entender hacia dónde podemos dirigir nuestras cadenas de suministro. Aterrizándolo en 3 puntos principales, estos factores geopolíticos y macroeconómicos ya aterrizados al comercio exterior, lo que comentábamos, ¿no? Se cumpla el segundo mandato del presidente Donald Trump con esta dejadez de la agenda internacional. Empieza el tema disruptivo a nivel económico, que es la cuestión de los aranceles, que creo que todos estamos más que enterados de esa situación, obviamente unos sectores más afectados que otros, pero desafortunadamente dan lugar al nacimiento de un nuevo orden económico mundial, en donde desafortunadamente el factor común y determinante, como lo comentaba ya, es la incertidumbre. Y por último, pero no menos importante, la cuestión y la disrupción de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está en todas nuestras cadenas de suministros, es únicamente empezar a potencializar su eficiencia y su valor dentro de cada uno de los eslabones que la conjuntan. Entonces de ahí es los 3 temas o los 3 tópicos principales que buscamos aterrizar ya materializado a lo que es México, ¿no? Y cómo vemos la cuestión o la posición de México ante estos factores más macroeconómicos y estos primeros 3 meses del año. Pues curiosamente, aunque muchos de nosotros tengamos a lo mejor otros datos, como se dice por ahí, en México al mes de marzo ha tenido un superávit respecto a lo que se presumía dentro de estas nuevas políticas de nuestros vecinos, ¿no? México para marzo ha salido todavía con un mayor volumen de exportación hacia Estados Unidos. La economía en ese aspecto respecto a la situación de nuestro socio comercial siguió creciendo para el mes de marzo. Vamos a esperar cómo sale abril. Pero entonces aquí es donde empezamos a visualizar esa contradicción de situaciones, ¿no? Porque México al mes de marzo, ya habiendo pasado 2 meses completos de esta disrupción en cuanto a aranceles, seguimos estando en esos primeros lugares, y porque estamos viendo que muchos sectores, muchas empresas transnacionales empiezan a colapsar. Hoy salimos con la noticia de una internacional de paquetería que va a abandonar 20.000 empleos. Entonces son situaciones que, quieras o no, hacen contraste muy grande respecto a las situaciones actuales que está viviendo el mercado. Entonces creo que con este contexto, con este posicionamiento de México y con estos elementos macroeconómicos, damos lugar al panel para poder compartir con nuestros expertos sus puntos de vista, sus perspectivas desde las industrias y desde los organismos donde ellos obviamente toman frente, para poder nosotros llevarnos un poco de valor agregado y obviamente ideas y estrategias para desarrollar nuestros negocios, ¿no? Muchísimas gracias, y los invito a mis compañeros panelistas a posicionarnos.
panel. Entonces, le damos la bienvenida aquí al panel a Claudia Ávila, por favor, Claudia, haznos el honor. De veras es un honor totalmente. No, al contrario. Sí. Vamos a de conocer un poquito, somos re jóvenes. Dan, Marcus, PepsiCo. Bienvenidos al panel. Daniel, son todos tuyos. Muchas gracias. Muchas gracias por la apertura, por regalarnos un poquito de su tiempo para poder compartir ideas y obviamente agregar valor a todos nuestros oyentes respecto a esta situación, creo que única dentro de nuestra economía. Entonces, creo que sin más preámbulo, iniciamos buscando elementos de cómo blindar nuestras cadenas logísticas ante este contexto que acabamos de platicar, ¿no? Claudia, a nivel global, ¿cuáles serían, desde el punto de vista internacional, los factores o los eslabones que interactúan dentro de las cadenas globales que los diferentes organismos internacionales ahorita consideran ponderantes e imperantes en su gestión de desarrollo y obviamente fortalecimiento para la sustentabilidad y continuidad de esas cadenas logísticas? Sí, gracias. Bueno, yo traía todo un tema muy estructurado, pero me encantó tu introducción y si me permites voy a ahondar porque al final es el ámbito global y quiero decirles que traigo mi chip del sector privado, ahorita estoy en gobierno y cuando dije es que estoy en la asociación, es que acuérdense que estuve muchos años en la Asociación Mexicana de Parques Industriales y ahí pues aprendí que todo se conecta, ¿no? Y ahorita que estoy en la aduana, pues ninguna aduana está aislada porque mi exportación es para el otro importación. Entonces, yo quiero hablar un poquito sobre esta parte de cómo nos conectamos para invitarles a desarrollar una visión sistémica. O sea, el mundo es un sistema y desde, digamos, después de la Segunda Guerra Mundial, justo Estados Unidos es el que va promoviendo la paz americana, creando los organismos internacionales, el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas, y hoy Estados Unidos es el que no está dando la importancia al multilateralismo, que es el ámbito del mundo que nos ayuda a organizarnos. De hecho, la misma Organización Mundial de Aduanas, la OMA, es la que nos ayuda a armonizarnos a todos. El sistema armonizado surge de la OMA, el operador económico autorizado. Entonces, dentro del tema de geopolítica, ¿cómo nos impacta a nosotros? Porque aquí vi muchas empresas, y por cierto, quiero hablar a título personal, o sea, no voy a hablar como gobierno para que yo pueda sentirme en esa libertad, ¿no? Hace un momento Daniel decía, es que Estados Unidos se está alejando del mundo. Aparentemente sí, pero yo quisiera decir que no, más bien las reglas del juego han cambiado. Pues antes sí veíamos en los que padecimos la Guerra Fría, cuando pensábamos que la guerra era misiles nucleares, pero hoy la guerra es ganar mercados. Siempre lo ha sido, pero hoy más explícitamente, y hay que entender el rol de China. O sea, antes el mundo era como países, regiones, pero yo creo que a raíz de la globalización el mundo se enfocó en 3 grandes fábricas y cada fábrica con su país ancla y las células de menor costo. O sea, obviamente China con Vietnam y todos los alrededor, Estados Unidos y México, pues no nos quedó de otra, y desde que aceptamos NAFTA, que entró en vigor en el 94, entramos a la gran fábrica de Norteamérica y obviamente Europa, que se apoya de bajos costos con Europa del Este y África del Norte principalmente. ¿Pero qué hizo China? Xi Jinping en 2012, cuando entró primero al partido, fue la primera vez que entró al Partido Comunista Chino, empezó un plan que le denominaron
China, Made in China 2025. O sea que China, desde antes de la pandemia, ya venía planeando, acuérdense que tiene sus planes quinquenales con seguimiento, con 10 sectores estratégicos de alto valor agregado. O sea, obviamente hay una parte de China con esa manufactura barata, ¿no? Mano intensiva en mano de obra, pero también China, dentro de sus 10 sectores estratégicos está el transporte, maquinaria agrícola, aeroespacial, dispositivos médicos. O sea, China ha estado haciendo la tarea y además a través de Ruta de la Seda pues también ha estado desarrollando cadenas de suministro sostenibles en el largo plazo, y China es el único país que tiene control de toda la cadena de suministro, desde los bienes raros, bueno, los minerales raros. De hecho tienen concesiones de litio en lugares donde ni siquiera sabemos dónde están, como Nueva Caledonia, que es una colonia en Francia, y tiene toda la parte de bienes intermedios y bienes de consumo. Y entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos de repente se dio cuenta, es mi teoría, y dijo, ups, ¿ahora qué hacemos? Porque nos llevan la delantera. Y como la fábula del liebre y la tortuga, o sea, China despacito ahí va haciendo aliados en la parte logística, en la parte de transporte, en la parte de suministro, etcétera. Y de repente Estados Unidos dijo, ay, ya nos ganó, pues ahora vamos a hacerlo rápido. Entonces los aranceles es una nueva arma en esta guerra, donde Estados Unidos dice, tengo que proteger el mercado porque China ya nos ganó. Ahora, el tema de los déficits no solamente es Estados Unidos. O sea, México tiene un déficit importante con China, pero desde hace 20 años. Y ha ido creciendo, pero lo más preocupante, si nos vemos desde el punto de vista de vulnerabilidad, es que más del 50% de lo que le compramos a China no es piratería, son bienes intermedios. Entonces, si China dice, ya no te vendo, ¿qué hago? Y entonces aquí ya, para no quitar mucho tiempo, me voy a ir a la parte que ustedes dirán, y eso que a mí en Electrolux, en todas las empresas que escuché aquí, ¿cómo me afecta si yo soy la gerente de importaciones, ¿no? ¿Por qué me debo preocupar? Entonces, yo creo que ya a nivel de cancha, a nivel táctico, yo lo vería en 4 pasos que todos estamos obligados a seguir. O sea, primero el análisis, o sea, siempre tenemos que estar en este tipo de foros, leyendo fuentes confiables, ¿no? Los estudios que hay sobre el rating logístico de las empresas, Foro Económico Mundial. O sea, el tiempo que le invirtamos en tener conocimiento que nos permita analizar, nos va a redituar después para una toma de decisiones más asertiva. Entonces, primero, el análisis. Definitivamente sí hay que dedicar tiempo, y así como un hábito, así como los 7 hábitos, ¿no? Uno es estar leyendo todos los días y analizando, y en sus empresas tener grupos de discusión. ¿Por qué? Porque el segundo paso es la planeación. La planeación tiene que ver con mitigar riesgos. Daniel también decía, es que vivimos en la incertidumbre. Bueno, siempre hemos vivido en la incertidumbre, pero hoy los factores de incertidumbre son nuevos. ¿Qué es el nearshoring? Es mitigar riesgos, porque la inversión extranjera directa tiene sus determinantes tradicionales, porque buscan mano de obra económica, conectividad, infraestructura, talento, todo eso, pero ahora digo, ups, ¿y qué tal si mi proveedor no me responde a tiempo? Entonces, las empresas globales que están buscando dónde invertir o dónde relocalizarse, además de costos, dicen, prefiero pagar un poco más, pero tener la certidumbre de que me van a proveer. Y ustedes, que son responsables de las cadenas de suministro, eso pensarán. Prefiero tenerlo aquí cerca, pagarle un poquito más, pero que me responda. Entonces, por eso el nearshoring es de near, tener mi proveedor cerca, pero no es otra cosa más que inversión extranjera directa con nuevos factores de riesgo. Entonces, la planeación. 3, la coordinación. De nada sirve planear solitos si no se vinculan bajo esa visión sistémica que la tenemos en el mundo, pero también a nivel de cadena es cadena, o sea, cuántos eslabones. Estuve yo viendo un proyecto de exportación de berries a Estados Unidos, y con los aranceles decían, hay que repartirnos el costo, tantito el que produce la fruta, tantito el que la empaca, tantito el que la transporta, y del otro lado el agente importador y el retailer, o sea, todos se comparten tantito. O sea, hay que verlo en cadena siempre. Mitigar riesgos es colaboración,
y finalmente pues la acción, porque a veces invertimos mucho en planear, y a la hora de 1, 2, 3, ¿no? Creo que también hay que desarrollar esa parte del sentido de urgencia, que no es prisa, no es estrés, no es empalmarnos, es todo a tiempo, así como la tortuga va corriendo y gana la meta. Eso es, en general, mitigar riesgos desde el ámbito local, nacional y global. No podemos olvidarnos del mundo porque finalmente nos afecta. Muchísimas gracias, Claudia. Y creo que dos de los puntos más importantes respecto a la continuidad de la conversación es obviamente el papel de China y ese déficit que tenemos con China, esta tabla de ajedrez que va a estar jugando México, que ya me lo dirán ustedes más adelante, es de suma importancia la estrategia que México vaya a diseñar para efectos de posicionarse ante esta guerra comercial, como bien lo comentabas. Nos puede dar ese nuevo momento de México, ¿no? a nivel de crecimiento. Dan, atendiendo estos 4 pilares que comentaba Claudia respecto a la estructura organizacional para efectos de una cadena de suministro, en tu rol, ¿cómo diseñaríamos, cuáles serían los puntos clave para hacer más robusto y con estos nuevos elementos de incertidumbre que comentábamos y factores geopolíticos, hacer un poquito más robusto nuestros planes de análisis de riesgo y nuestros planes de continuidad de negocio? Sí, claro. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación a toda la gente que está organizando. Soy logístico, Uber Freight, y un honor poder estar compartiendo con ustedes el panel. La manera en la que nosotros de alguna forma tratamos de mitigar este tipo de riesgos en PepsiCo es, primero que nada, como estaba mencionando Claudia, necesitamos estar súper atentos a cualquier tipo de noticia que vaya a estar sucediendo, ¿no? Porque, y más cuando constantemente, diariamente, están habiendo tantas actualizaciones, ¿no? La segunda es, tenemos que tener una comunicación súper estrecha con áreas como procurement, finanzas y planeación. ¿Por qué? Porque cuando tienden a haber ciertas circunstancias en donde posiblemente pueden haber ciertos impactos en el escenario actual bajo el que estamos operando, con la proveeduría que tenemos actualmente, tenemos que estar atentos si van a haber algunas otras alternativas de suministro. Una de las principales cosas que nosotros tenemos que garantizar dentro de comercio internacional en PepsiCo, nosotros tenemos 2 prioridades. La primera es garantizar continuidad operativa. Si yo dejo de entregar una materia prima, yo le quito la posibilidad a la planta de poder seguir produciendo algún tipo de producto en particular. Si deja de producir, le puede impactar a mis inventarios. Y si le impacta a mis inventarios, le va a pegar directamente a la venta. Entonces, prioridad número 1, garantizar continuidad operativa. Prioridad número 2, garantizar que todas las operaciones, el 100% de las operaciones de importación, de exportación, estén en compliance. Y ¿cuál es nuestra principal labor? Ahora sí, nosotros directamente como Customs and Trade, es directamente, con base en las decisiones que vaya a tomar Procurement sobre cuál va a ser mi alternativa de suministro, yo tengo que desarrollar una estrategia logística que me ayude a optimizar los costos en la medida de lo posible. Si yo garantizo una operación eficiente, en donde los tiempos en la aduana son ágiles, en donde yo puedo reducir los lead times, en donde yo puedo reducir demoras, estadías, almacenajes, esa es la manera en la que yo puedo contribuir en el negocio a poder reducir estos costos operativos y poder darle la oportunidad al negocio a ser mucho más competitivo en el mercado, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Dan. Creo que estos elementos forman parte esencial y deben de formar parte esencial de todos nuestros planes de continuidad. El día de hoy no estamos en la posibilidad de aislarnos como áreas logísticas o áreas de comercio exterior. Creo que más que nunca esa comunicación interna es la que nos puede dar mantenernos en la competitividad ante estos nuevos retos
básicamente económicos, ¿no? Que principalmente la cuestión de aranceles no es muy objetiva, es directamente un impacto al costo, y para poder seguir siendo competitivos respecto a los mercados, como ya lo comentaba Claudia, como lo de China, pues no hay de otra. Tenemos que tener una comunicación tanto interna, y eso obviamente se va a trasladar a nuestra cadena de suministros con todos esos actores. Hugo, y dentro de ya esta planeación, esta robustez de nuestros planes de continuidad, para con nuestros brazos logísticos, para con nuestros brazos de movimiento de mercancías, en estos primeros 3 meses que se incorporaron estos nuevos elementos de incertidumbre de la cadena regional, ¿cuáles son esas tendencias o esas estrategias que el importador-exportador trabajó para efectos de dar una continuidad sustentable y obviamente rentable dentro de su producto, a efectos principalmente en materia de transporte? ¿Cómo hacer esa planeación? ¿Cómo coordinar? ¿Cómo ayudar a mi brazo logístico a seguir siendo eficiente con estos diferentes ventanas de tiempo que se llegaron a tener cortos? De repente sí aplicaba el arancel, de repente no. Entonces todo eso, pues, el movimiento impactaba de manera directa, ¿no? ¿Cuáles son esas tendencias que tú visualizaste dentro del movimiento de mercancías para efectos de dar una mejor visibilidad y planeación ante estas nuevas, hasta estos nuevos retos, ¿no?, que enfrenta nuestra cadena logística? Bueno, primero, como ya dijeron los copanelistas, muchas gracias por la invitación. Y pues, y hablando desde una perspectiva personal de lo que estamos viendo entre los proveedores Tier 1 y Tier 2 del sector automotriz, que es el sector más reactivo ante las noticias que se han ido publicando, pues obviamente primero hemos tenido que estar trabajando en una estrategia interdepartamental hacia el interior de la empresa, ¿no? Armar un equipo corporativo central que esté analizando lo que está sucediendo, los anuncios de noticias, lo que está anunciando, evaluando cuándo se van a entrar en efecto, y sobre eso empezar a trabajar con nuestras áreas de procurement, con nuestros clientes, porque al final nosotros como Tier 1 recibimos la señal de cuánto vamos a producir, ¿no? Entonces eso es cuánto vamos a producir, pues nos hace evaluar, vamos a producir más para tener cierto colchón en esos aranceles o en esos pagos extras de tarifas que vamos a tener que pagar a partir de cierta fecha, o corremos el riesgo de esperar para ver si se echan para atrás. Hasta cierto punto ahorita es el juego de adivinar qué van a decir mañana y cuándo se van a echar para atrás, que no es sano para nadie. Y pues también, y sobre esas decisiones, empezar a hablar con nuestros proveedores, no solo de las materias primas, sino de nuestros proveedores logísticos, para ver qué capacidad nos pueden ofertar y qué capacidad de respuesta pueden tener para resolver nuestras necesidades. Entonces, sí necesitamos ir actuando sobre una estrategia, como bien dijo la doctora Claudia, para tratar de mitigar los riesgos. Obviamente no solo es el gasto de transporte, en muchos gastos es ver hasta qué nivel de inventario podemos tener, ¿no? Porque eso nos termina impactando en el flujo de efectivo. Obviamente es un factor que todos queremos tener. Como transporte, pues obviamente ya sobre los volúmenes, tratar de evaluar la capacidad de transporte y qué oportunidades de sinergia podemos encontrar entre proveedores, ya sobre las cantidades de producción a las que se van a dividir en las cadenas de suministro. Bueno, a nivel mundial la OMA de hecho impulsa programas de uso no solo de inteligencia artificial, sino de usar la tecnología para que las aduanas puedan performarse, desempeñar. Te dije performar. Su papel. Y las aduanas tienen 4 funciones, que es todo un reto porque se empalman. O sea, en primer lugar, pues es la seguridad nacional, porque no queremos que ingrese temas de terrorismo, etcétera. La parte de recaudación es sumamente importante. La parte de hacer que se cumpla la normatividad del enforcement y obviamente la facilitación. Entonces, la tecnología nos debe de ayudar, y justo lo que decía Dan, los procesos son bien importantes. Si no tenemos procesos claros con gente entrenada que sepa qué hacer en el momento de un semáforo rojo, está en la plataforma de reconocimiento, cómo lo reviso, etcétera, pues el riesgo es
muy alto, ¿no? Entonces lo hacemos para cumplir la normatividad, para mitigar riesgos, y ahí lo que se está haciendo con la inteligencia artificial es justamente conocer patrones, ¿no? O sea, si una empresa tiene un patrón de cumplimiento constante y de repente hay una tendencia inversa, a lo mejor una vez dices, bueno, tuvo un error, ¿no? Y de hecho los que son operadores económicos autorizados pues pueden nada más solventar ese error y ya. Pero si de repente error, no error, pues más allá de que el ojo humano puede no detectarlo, pues la inteligencia artificial luego te lo detecta. Entonces, por un lado, para evasión fiscal ya se está implementando, Brasil trae un proyecto muy interesante. Por otro lado, no solamente inteligencia artificial para mitigar riesgos, sino el blockchain, y aquí yo quería hablar, otra palabra clave para el tema logístico es la trazabilidad, porque desde que empieza un diálogo para un negocio, no tenemos la cultura de documentarlo. A veces por WhatsApp, oye, sí, te lo mando, no sé qué, luego no es cierto, a mí no me dijiste. Entonces yo creo que primero implementar la cultura de documentar todo, de evidenciarlo en la aduana, lo estamos haciendo, y no es burocracia. Cuando ustedes nos plantean sus problemáticas y les decimos, oye, mándame por escrito exactamente el caso, tu pedimento, etcétera, es porque queremos tener la trazabilidad, y el blockchain pues te ayuda para eso. Pero si no tenemos acceso ahorita al blockchain, lo podemos hacer a mano, con procedimientos, ¿no? Bien claros qué le toca a cada quien. Y por ahí creo que tú lo mencionaste, Daniel, decías que el ajedrez, es que no es mover las piezas, porque en el ajedrez las piezas no piensan, el máster las mueve. Yo prefiero la analogía del fútbol, donde cada uno tiene sabe su rol, pero hay un capitán en la cancha, pero tan importante es quien lleva el agua a la banca como el que mete gol, pero todos tienen que estar armonizados. Entonces la tecnología en sí no nos sirve de nada. Yo digo, el robot es tonto si no lo alimentamos, si no le enseñamos nuestros patrones, porque también ¿qué queremos obtener? Y también bien lo dijo Dan, si no tenemos un sistema que recolecte los datos de manera ordenada y esto que permita procesarlos, de nada sirve, porque entonces el robot no va a saber qué decirnos. Entonces sí se está ya implementando en las aduanas. Y bueno, la ventanilla única aquí en México, que sí de repente tiene fallas, pero es líder en América Latina. O sea, somos el país que más dependencias de gobierno están vinculadas a la ventanilla única. Se están actualizando los sistemas en la NAM para que ya tengamos más autonomía respecto al SAT. Acuérdense que la NAM es una agencia nueva, tenemos 3 años y hoy, Día del Niño, vamos a celebrarlo también. Pero sí, estamos trabajando muy duro. La instrucción es que ya tengamos nuestros propios sistemas, porque al final estamos conscientes de que para bailar tango se necesitan 2. Entonces, por un lado la aduana, por otro ustedes como sector privado, y si todos apoyamos, pues vamos a lograr tener cruces más ágiles. Muchísimas gracias, Claudia. Y creo que, bueno, dentro de estos puntos hubo análisis masivo de datos, automatización de procesos, mitigación de riesgos y obviamente la facilidad en la toma de decisiones, que son los elementos clave respecto a las innovaciones y la inteligencia artificial. En la cuestión del transporte, ¿habría algún otro elemento a considerar para efecto de estas tecnologías, tanto las disruptivas como las tecnologías aplicadas, como la innovación? Mira, nosotros hemos vivido ahorita un proceso de 4 años donde hemos igual que como mencionaban, hemos estado en el trayecto y en la aventura de construir nuestra torre de control, ¿no? Primero transporte, que es el equipo que a mí me toca liderar, y pues tenemos una integración importante entre el sistema de transporte y el sistema de requerimientos de la planta. Eso nos permite tener pues, más claridad exactamente qué necesitamos mover, ¿no? Digo, eso hablando de un elemento interno. Ahora, un tema que a lo mejor no he hecho hincapié importante en esta plática es pues, el elemento externo de qué buscamos en nuestros socios comerciales, ¿no? Entonces ahí es cuando buscamos empresas de un perfil que tengan sistemas con los que podamos conectar, ¿no? Para que pues, nosotros las órdenes que recibimos de la planta, que procesamos en nuestro sistema de TM, se puedan transmitir pues, con toda la
agilidad, claridad y con el menor retraso posible hacia nuestros socios comerciales. Ahí cuando pues, buscamos, digo ahora sin afán de hacer comercial, empresas del perfil de Uber Freight, que pues tienen toda la infraestructura y seriedad y el personal capacitado para poder procesar nuestras órdenes y que también están ofertando oportunidades de innovación. Entonces, no solo es un elemento de trabajo interno, que obviamente es muy importante, tenemos que tener un partner logístico que nos iguale en ese impulso de tomar decisiones ágiles, de dar un servicio expedito y de tener toda la trazabilidad de origen a entrega para poder tener a nuestros clientes, satisfacer a nuestras líneas de producción. Muchísimas gracias, Hugo. Y en esa parte creo que es muy importante a llegar de esos aliados donde probablemente ya llevan 2 o 3 pasos dentro de ese desarrollo, dentro de esa innovación, en donde tú puedas no únicamente aprovecharlo, sino también aprender y en su caso hacer proyectos como el Edano, ya un proyecto de casa y no depender de un tercero, esa parte. Es correcto, o sea, hay empresas de transporte, forwarders, partners de almacén, hay muchísimos, ¿no? Pero obviamente pues, a nosotros nos toca pues, definir con qué perfil queremos trabajar. O sea, empresas pequeñas que todavía hacen todo el proceso manual, que hay que estar correteando para claridad de información, hay muchísimas, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos asegurar es que cualquier inversión de tiempo que queramos hacer sea la menor para enfocarnos en donde le podamos generar más valor agregado a la comunicación, a nuestra cadena de suministro y pues a generar un servicio de satisfacción hacia la empresa, ¿no? Que al final del día es lo que todos queremos. Muchísimas gracias, Hugo. Y bueno, creo que vamos llegando a la parte final del panel. Sí me gustaría algún comentario conclusivo de cada uno de ustedes respecto a cómo visualizan el siguiente, ahorita no les puedo decir todo el 2025, ¿no? El siguiente trimestre, vamos saliendo del primero del año, del segundo trimestre del año, respecto a todos estos nuevos elementos de incertidumbre dentro de nuestras cadenas globales, al marco regulatorio que viene para México, a las cuestiones obviamente intangibles respecto al manejo de nuestros socios comerciales y sobre todo a esta guerra comercial en donde estamos inmiscuidos y las posibilidades de México, ¿no? No sé, Claudia, un comentario para cerrar. Pues yo diría que nos acostumbremos a estos cambios abruptos de incertidumbre y no apanicarnos, porque lo peor que podemos hacer es apanicarnos y estresar al equipo. Yo creo que es un tema que llegó para quedarse, entonces debemos de asimilarlo con la conciencia de saber qué es lo que está en nuestras manos para resolverlo, porque un problema tiene solución, pero si no tiene solución es una realidad y hay que aceptarla o lo que esté fuera de nuestras manos, porque en esa medida vamos a tener esa visión, esa capacidad, como dije, que menciona la OCDE, ¿no? Dentro de cuando hay una crisis, la resiliencia es la capacidad de volver a la normalidad lo más pronto posible con los recursos que tengamos, pero si ya vamos planeando de antemano, mitigando riesgos, plan A, plan B, plan C, pues la probabilidad de que podamos enfrentar exitosamente esa crisis pues es alta, ¿no? Entonces, no apanicarse y prever los escenarios para mitigar riesgos. Gracias, Claudia. Dan. Bueno, y dando un comentario más desde un lado personal, ¿no? A ver, realmente, aquí en México, ¿a poco siempre todo ha sido planito? ¿No? O sea, la realidad, y no solamente en México, o sea, la realidad es que siempre han habido diferentes circunstancias en donde hemos tenido que salir a innovar, a adaptarnos, a aprovechar oportunidades, ¿no? Y la verdad es que hay, me acuerdo cuando fue la pandemia, llegué a investigar un poquito sobre, pues, cómo viven las diferentes culturas, pues, un estado de crisis, ¿no? Y por ejemplo, algo que me llamó mucho la atención, en China la palabra crisis se dice weishi, en donde es una combinación de dos conceptos diferentes. El primero es, wei quiere decir peligro, y shi quiere decir oportunidad. Entonces,
al final, ante cualquier tipo de circunstancia, creo que lo importante es tratar de entender y contextualizar, ok, ante esta nueva situación, ¿cuáles son todas mis oportunidades? ¿No? Al final México tiene una posición geográfica privilegiada, como bien estaba mencionando Claudia. Tiene gente altamente competitiva en la industria. Tiene industria desarrollada, ¿no? Entonces, al final yo creo que lo más importante es ver, pues, ante esta situación, pues, cómo nos vamos a montar en ese barco, ¿no? ¿Qué tipo de oportunidades vamos a aprovechar? ¿Qué tipo de cosas nuevas vamos a desarrollar, ¿no? Entonces, para mí ese sería el principal mensaje y la principal conclusión que yo tendría de acá. Y todo el tiempo estar atentos, ¿no? ¿Las cosas cambian? Sí. Es nuestra chamba ver también cómo podemos optimizar procesos, cómo podemos reducir ineficiencias, para que de alguna forma cualquier tipo de cambio de escenario que hayamos analizado, pues le podamos hacer frente. Tenemos que analizar los escenarios, pero como dice Claudia, a veces tanto análisis nos da parálisis. Entonces, sí tenemos que tener claros los contextos, pero tenemos que hacer una estrategia bastante robusta para poder darle la vuelta a cualquier tipo de situación. Muchísimas gracias, Dan. Hugo. Gracias. Y tomando un poco el impulso de la idea de Dan, creo que también hay que resaltar que México es un país muy resiliente y nuestros trabajadores somos muy resilientes. Se adaptan fácilmente después de años y sexenios de vaivenes políticos, económicos y diversos. Sabemos adaptarnos y tomar las oportunidades. ¿Qué nos viene en el siguiente trimestre? Yo creo que es aplicar el aprendizaje de lo que ha pasado en los primeros 3 meses, ¿no? Primero, cabeza fría. O sea, darnos el tiempo de analizar las declaraciones, validarlas y sobre eso tomar información. Creo que desde el sector automotriz algo que quisiéramos mucho y agradeceríamos mucho es claridad de la estrategia de las armadoras, porque sí necesitamos saber qué planes tienes, qué decisiones están tomando para nosotros como socios de buena fe, pues poder adaptarnos y que nos den el tiempo suficiente para poder ajustar nuestros planes si fuera necesario. Y 3, creo que también un poco más de menos pánico en las noticias, ¿no? Digo, de repente yo que sigo más las notas del sector automotriz, pues eso de que se va Ford, se va Stellantis y se va alguien, los volúmenes de producción automotrices se han movido siempre y se van a mover siempre, y las armadoras trataron de armar su estrategia de la forma más inteligente para ellos, ¿no? Digo, hay elementos económicos con los que ellos tienen que saber jugar, pero en ese sentido, pues ya pasó en la primera administración de Trump que se movían los volúmenes, lo regresa, se va un proyecto, lo cambian de lugar. Entonces, pues tengamos pies fríos al leer esas notas. Siempre ha sido así el entorno automotriz y va a seguir siendo, pero pues yo espero que en el siguiente trimestre tengamos claridad de esas decisiones para sobre eso nosotros poder trabajar estratégicamente en cómo satisfacer esas demandas. Muchísimas gracias, Hugo. ¿Me ayudan con un fuerte aplauso a los dos panelistas? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Hay preguntas? ¿Se gustan? Sí, adelante. Bueno, a despedir a Claudia, nos podemos regalar un aplauso, por favor. Tenemos un reconocimiento para Claudia y una botella de vino de nuestros viñedos, así que ahorita se los vamos a entregar. Perdón que me vaya, pero... Gracias, felicidades a todos. Muy bien, Muchas gracias. Bueno, adelante. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Dan, Hugo. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Muchas gracias por la explicación, fue muy completa. Yo saco conclusiones con respecto a los que ustedes han dado. Los chinos han hecho lo que tienen que hacer. Llevan 80, 90 años haciendo sus planes y por eso tienen el éxito que actualmente tienen, ¿no? Hicieron su trabajo. Estados Unidos
Hizo también su trabajo para quedar como un imperio en decadencia que actualmente generó las condiciones sociales y económicas que lo están llevando a este punto de inflexión. Sin embargo, ¿qué nos toca a nosotros como mexicanos desde mi punto de vista? Un gobierno que apoya a la industria privada con procesos ágiles. Seguimos siendo y sufrimos de la corrupción todavía. Eso es innegable. Empresas flexibles y preparadas para el cambio. Yo, a diferencia de lo que pudieran pensar los panelistas, considero que sí debemos darle apoyo a las pymes y a las MIPYMES porque son los nuevos talentos empresariales que van a darle fortaleza a nuestro país. Y la tercera, el talento mexicano debe ser reconocido. Claro que sí, somos resilientes, somos inteligentes, somos la sangre de cobre de esta Latinoamérica que ha estado tan saqueada. Entonces, para mí esa es la conclusión de cómo podemos y debemos blindar nuestras cadenas de suministro. Gracias. ¿Algún comentario a esta tesis? ¿Pregunta? Espérame, Javi. Gracias por su valiosa participación. La verdad yo creo que nos enriquece mucho a todos nosotros. Mi pregunta es, no específicamente al panel, sino como grandes directores, cabezas de la cadena de suministro. A mí me encantaría poder conocer la visión de ustedes sobre lo siguiente. Cadena de suministro no solamente atiende producto terminado, no solamente atiende materia prima, es la combinación de varias cosas y siempre hay un consumidor final. También juega un papel muy importante lo que es el e-commerce, donde la gente sube a la plataforma, pide producto terminado para que le llegue a casa. Platicando alguna vez con un retailer, yo le decía, ustedes llevan 140 años tratando de perfeccionar sus tiendas, su modo de operar, pero tienen que entender que el comercio electrónico se juega de otra manera. La cadena de suministro es diferente. Y quiero entender por cadena de suministro desde antes de que llegue el producto a sus instalaciones hasta que este producto llegue al consumidor final. La pregunta en concreto, y más que pregunta, conocer la visión de ustedes o de algunos de los presentes que estén aquí, es la siguiente. Ayer hubo una noticia donde Amazon decía en Estados Unidos, voy a diferenciarle el arancel del costo del producto al consumidor. Tardaron 2-3 horas y la tuvieron que desmentir. Se puso de pestañas el gobierno americano que cómo iba a poner el arancel ahí directamente a los ojos del consumidor. Y lo hicieron otras empresas también. Otras empresas se manifestaron alrededor de esto. Ya no solamente de e-commerce, sino de otros. Es muy enriquecedor cuando los escuchamos a ustedes hablar de la tecnología, de inteligencia artificial, blockchain, y una serie de conceptos que nos han hecho favor de compartir. Pero la realidad es que tenemos un arancel que pareciera como un pie en el pescuezo y que a varias de las industrias que están aquí representadas, pues definitivamente les pega, ¿no? Y cuando estás en este negocio, pues sabes que si no prevés desabasto y si no prevés sobrestock, y para variar, tengo sobrestock de lo que no vendo, y tengo desabasto de lo que sí se vende. Entonces, como dependo de terceros, llámese desde materia prima, producto terminado, etcétera, etcétera, pues sí me pega, ¿no? Y entonces, por más que ande yo con la resiliencia, pues me parece que hay algo que tenemos que hacer en la industria, ¿no? Entonces, por eso era la pregunta o el comentario para ustedes, para los presentes, ¿cuál es su visión al respecto? ¿Qué va a suceder con ese consumidor final? ¿Realmente va a tener que absorber lo que pasa en la industria automotriz? Por ejemplo, ayer se hablaba de minimizar el arancel,
pero solamente para autos que se fabrican en Estados Unidos, etc. O sea, una serie de variables que hay todos los días. Y para concretar y no ser dice, ¿cuál podría ser la visión de ustedes al respecto? O de alguno de los presentes dentro de la sala. Hablando desde el punto de vista automotriz, sí, el cliente final, el consumidor final va a pagar el precio de todos esos aranceles. Sí vi levemente esa noticia de Amazon de que querían evidenciar, bueno, no evidenciar, sino marcar, y creo que pues es muy justo a mí como, wow, si yo fuera el consumidor y me están diciendo, oye, subió de 100 a 125, que yo entienda que ese 25 extras por los aranceles, ¿no? Digo, muchas declaraciones al respecto del beneficio de los aranceles es que Estados Unidos está recaudando muchísimo más, cuando son las empresas americanas quienes están pagando esos aranceles y le van a pasar el precio final a sus consumidores. Entonces sí se viene una alza de precios importante, sobre todo en vehículos, porque pues yo no voy a perder esos cientos de miles de dólares de aranceles extras en la utilidad de mis plantas de Estados Unidos, porque pues no es, yo se lo paso a mi cliente final, el cliente final verá hasta qué punto puede aguantar esos precios antes de subirlos, pero pues creo que pues, le tienen que dar claridad al ciudadano en cualquier país de cuánto les va a costar a su bolsillo esa estrategia. Perdón, a mí me gustaría compartir mi visión específicamente sobre todo el contexto que estabas mencionando al momento de formular la pregunta. Yo creo que en cualquier empresa y todos aquellos ejecutivos que pertenecen a esa empresa, tenemos que estar muy atentos a cualquier tipo de cambio que posiblemente tuviéramos que estar haciendo internamente con el objetivo de poder ser, o sea, siempre con una visión de, o sea, ¿cuál es la razón de ser una empresa? ¿Estás satisfaciendo una necesidad, un interés? ¿No? Al final tienes que estar comprometido con tu oferta de valor que tú tienes para aquellas personas que quieren contratar tu servicio o comprar tu producto, ¿no? Ahora, dentro de las empresas, una pregunta que yo creo que es muy importante que todas las personas que trabajamos dentro de áreas de operaciones, de cadena de suministro, logística, etcétera, es ¿cuál es la definición de la cadena de suministro que queremos poner para la organización? Hay cadenas de suministro que tienen una visión de optimización. Hay cadenas de suministro que tienen una visión de mayor flexibilidad, ¿no? Y todo eso dependerá de cuál es la forma en la que nosotros queremos estar implementando todos esos procesos de planeación. Es súper importante que cualquier tipo de empresa tenga procesos claros de planeación, que tenga un proceso de IBP. Hoy en día es muy popular lo que es el Integrated Business Plan, ¿no? O lo que anteriormente era el SNOP, ¿no? Es súper importante que tengamos un muy buen proceso, estemos bien apalancados con un buen proceso de planeación, pero que haga sentido con la estrategia que queremos poner para el negocio, porque una cadena de suministro óptima, por supuesto que nos va a ayudar a tener muchas estandarizaciones y una cadena de suministro flexible es la que posiblemente va a tener la visión de no importa lo que me hayan pedido, yo voy a hacer todo lo necesario a lo largo de la cadena para poder satisfacer esa demanda. O cuáles son los grises, no necesariamente es blanco y negro, qué tipo de cosas yo puedo estar implementando dentro de mi estrategia para tener una cadena de suministro óptima, pero al mismo tiempo poder tener esa flexibilidad para poder satisfacer la demanda que tiene el mercado. Y ahora, esa es la responsabilidad que tenemos los ejecutivos de supply chain, de logística en general, de operaciones, es cuáles son las prácticas que tenemos que implementar para poder optimizar nuestros costos. Eso es lo que nos va a ayudar a generar un balance
dentro de toda la operación del negocio. Muchas gracias. Yo creo que ya únicamente como para redondar la respuesta, la cuestión de los aranceles, y lo comentamos en el panel, hay que recordar que es una herramienta. El propósito del arancel para Estados Unidos, aunque suene extraño, no es recaudar más. Es lo que comentaba Claudia, es el acaparamiento de los mercados o de recuperación de mercados. Entonces no hay que perder de vista de que esta herramienta del arancel trae un fondo que se está adelantando al 2026, que es una renegociación de un tratado de nuestra región, en donde van a entrar en juego ya no los mismos elementos que entraron en el 2020, sino ya unos nuevos elementos que son los elementos que comentaba, la relocalización de esos proveedores para efectos de ponderar materialmente en el sector automotriz una regla de origen, por ejemplo. Entonces, yo cumpliendo con una regla de origen me voy a quitar el arancel. Entonces vamos a empujar a esas cadenas de suministro optimizadas el buscar esas soluciones para poder seguir siendo competitivos. ¿Cuánto va a costar? ¿Cuánto va a tardar? Creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Pero sin embargo, lo que Estados Unidos está buscando hacer es recuperar el mercado perdido. Hay un elemento fundamental que Estados Unidos le va a tardar décadas en recuperar, que es la manufactura, que desafortunadamente para el discurso del presidente de Estados Unidos es algo que no se sostiene, ni demográficamente, ni profesionalmente. En Estados Unidos no hay mano de obra, y si hay políticas migratorias, muchísimo menos. Entonces, son elementos que van a jugar hasta cierto punto en contra de Estados Unidos, pero creo que muy en favor de México. Entonces, ahí es donde tenemos que posicionarnos en ser estratégicos a nivel político, económico, en diseñar un análisis y una propuesta de reglas de origen que, si bien van a cumplir con las necesidades que Estados Unidos quiera, pero que México pueda protegerse y pueda seguir cumpliendo con ese porcentaje de exportación hacia este socio comercial, ¿no? Entonces, desafortunadamente es un tema totalmente objetivo en la cuestión de los aranceles, que no hay cadena de suministro que lo pueda evitar, por más eficiente que sea, porque al final del día es un impacto directo al costo y a la rentabilidad de cualquiera de los sectores o cualquiera de los intermediarios de la cadena. Sin embargo, sí es un tema que se debe analizar y planear hacia los siguientes eventos, ¿no? Esto tenemos que ir mes a mes, como está sucediendo, y es una situación que debe ser ya nuestro plan de cada día, deben analizar cómo hacer eficiente para evitar el mayor impacto del arancel dentro de mi cadena de suministros, ¿no? Bien, tenemos espacio para dos preguntas. Déjame, Juan, hacer un comentario breve. Estoy de acuerdo contigo, Daniel, en cuanto a que el arancel es una herramienta, pero yo creo que los americanos, las empresas americanas lo están usando para decirle a Trump, quítalo porque nos está afectando, no solamente informarles al consumidor. Y en el caso, estoy de acuerdo también con Hugo, de que debería ser más transparente. Le cuento una anécdota. Cuando se pone el IVA en México, sobre todo cuando se sube del 10 al 15, tuvimos una reunión como ANTAD, con los directores de las cadenas de autoservicios departamentales, con Serra Puche, para decirle, oye, queremos transparentar en el precio, como se hace en Estados Unidos, el impuesto, que se pague en el punto de venta y no en el aquel. Bueno, se puso muy enojado, porque obviamente a ningún gobierno le interesa que haya transparencia de cuánto pagamos de impuestos, porque entonces podemos hacer presión sobre ese recurso que nos cobran. Ese no es una anécdota. Adelante, Juan. Esta pregunta era para Claudia, pero ya se fue, entonces le toca al panel quien quiera contestármela. Es un hecho que para blindar las cadenas de suministro necesitamos procesos aduaneros cada vez más ágiles y eficientes. En la empresa donde yo trabajo operamos en México, Guatemala, en Honduras, y coincido con Claudia en que en México operamos mucho mejor que en otros lugares. A mí me gustaría saber del lado de ustedes qué acciones específicas están impulsando en sus empresas para mejorar la interacción que existe con las aduanas y adaptarse a las ineficiencias y la lentitud que persisten en muchos de los procesos aduaneros. Mira, yo creo que una de las cosas que más nos ha funcionado a nosotros es dentro de todo el proceso, y no solamente en la parte de México, cuáles son las mejores prácticas que nosotros podemos implementar para poder
tenemos una obsesión en cómo puedo minimizar mis tiempos en la aduana, ¿no? Que la aduana sea un mero trámite, ¿no? Por el que pasamos. Entonces, muchas de las cosas que hacemos es, uno, ten tu documentación completa, incluso desde antes de, si es posible, desde antes de que tú vayas a recolectar la mercancía, ¿no? Porque muchas veces puede ser que, bueno, a veces el problema no necesariamente está en la aduana, sino que el proveedor me compartió una factura que posiblemente pues tiene errores, ¿no? Y entonces pues al final yo no puedo modular un pedimento hasta que yo tenga toda la documentación completa, ¿no? Entonces lo primero es garanticemos que tengamos un expediente completo de todo lo que necesitemos al momento de hacer el cruce. Ahora, podrán haber operaciones en donde ya tengo un proceso operativo, un plan de trabajo súper estructurado, ¿no? Por ejemplo, yo importo X toneladas al mes del material X y ya me lo sé de memoria y también el proveedor ya se la sabe bien, pero posiblemente si yo voy a importar, no sé, una refacción para una máquina, pues posiblemente es una mercancía que no habías importado antes. Entonces, si es una mercancía que no habías importado antes, necesitas tener toda la información necesaria, fichas técnicas, manuales de uso, para poder hacer una clasificación correcta, entender las regulaciones y restricciones no arancelarias y con base en eso poder tener claridad cuál va a ser mi expediente que voy a tener que consolidar desde antes de que yo voy a traer la mercancía. Y la otra es, a ver, hay veces que posiblemente va a haber una contingencia en la ventanilla única y entonces pues vas a tener que pasar la aduana va a implementar un plan de contingencia en donde posiblemente vayas a tener que importar de manera manual la mercancía. Hay que estar listos, que al menos el importador cumpla con todo lo necesario para poder hacer el cruce lo más rápido posible. Y la segunda, muchísima coordinación con agente aduanal y transportista. ¿Por qué? Porque hay veces que yo tengo todo así súper alineado con el agente aduanal, está perfectamente bien clasificado, está ya pagué el pedimento, pero pues no alinea con el transportista para que me coloque la unidad para poder hacer el transfer, ¿no? Entonces, una perfecta alineación entre agente aduanal y transporte, en mi opinión. Y redondando adelante. Gracias. Hablando desde mi visión operativa, pues digo, sí, la operación aduanal tiene, pues no pasará de que se cae la ventanilla única, no valida pedimentos y puede ser un retraso de horas o minutos. Realmente, creo que para mí o para la empresa que represento, pues el tema más preocupante es la capacidad de puertos, hablando Manzanillo específicamente. La aduana ha tratado de mejorar en la medida posible, pero pues el reto de México es la capacidad. Veracruz es un puerto más o menos transparente, ya tenemos muy dominado, como dice Dan, el proceso con nuestros freight forwarders, con el agente aduanal, aseguramos que tengan los documentos previos a la llegada del buque, se está trabajando performance, entonces todo es relativamente transparente. Pero pues el hecho de que el puerto no tenga capacidad para descargar el buque o la entrada de las planas para cargar en Manzanillo específicamente, pues es el reto para nosotros y termina en algunos casos generando costos, ¿no? El freight forwarder nos da ciertos días libres y si no podemos entrar por el contenedor dentro de ese espacio, descargarlo en mi planta y llevarlo de regreso, termina siendo un costo. No es un costo exagerado, pero es un costo al final del día que queremos evitar. Entonces, la aduana con sus bemoles hace su esfuerzo, pero es la capacidad, es la infraestructura donde creo que pues, nos está costando más trabajo llevar una operación más ágil. Bueno, creo que aportando al punto de Dan de la anticipación y focalizándolo mucho al trade compliance, no únicamente en la cuestión meramente aduanera, sino ya en cuestiones de compras y planeación. O sea, el saber con qué Incoterm compramos, que el Incoterm sea adecuado al tráfico que voy a manejar. Y dentro ya del sector
nacional, o vamos a llamarlo a la cuestión de la saturación de puertos principalmente, el tener un BCP vivo, un documento de continuidad de negocio que lo estemos probando y retando constantemente, la diversificación de nuestros regímenes aduaneros, de los tráficos aduaneros, los servicios intermodales, los diferentes regímenes como depósito fiscal, recinto fiscalizado estratégico. Hay que explorar otras áreas, como bien comentaba Dan, hay que optimizar nuestra cadena de suministros. No podemos seguir o no podemos esperar los mismos resultados que teníamos antes de estos factores de incertidumbre haciendo exactamente lo mismo. No va a suceder. No, esto no es magia, ni mucho menos va a ser un tema de que el gobierno se ponga en nuestro lugar y esté pensando por nosotros. Tenemos que buscar esa resiliencia con la optimización, buscando dentro del marco normativo que nos da tanto la regulación en comercio exterior como la regulación aduanera en México, esos puntos flexibles y de capacidad donde podamos nosotros explotar de mejor manera nuestra productividad y obviamente nuestra logística. Perdón, nada más ahí yo también había algo que quisiera complementar en mi respuesta y por experiencia. Tengan SLAs bien robustos, Service Level Agreements con todos sus proveedores, ¿no? O sea, sean muy claros en todos los contratos que tengan con sus distintos proveedores, con el agente aduanal, con el transportista o con cualquier parte con la que estén colaborando para poder, para que suceda la operación, y también con el proveedor de la mercancía o en su caso con el cliente, cuáles son los Service Level Agreements, ¿no? Entonces, si todos están en la misma página, de alguna forma va a poder existir una buena armonía y sincronía para que vaya a fluir bien la operación. Hola, ¿se escucha? Gracias por el foro. Yo quería responder un poquito alineado, tenemos muchos aprendizajes, muchas gracias a los panelistas, un poquito alineado a lo de la visión que comentaba el señor de atrás. Yo he trabajado igual con agentes aduanales, con proveedores, fabricantes, y creo que estamos en una tendencia de colaboración. Hay una diferencia de percepción generacional en términos de colaboración versus el orden geopolítico. Es decir, hoy día las nuevas generaciones no ven a China como un país, lo ven como un producto. Tenemos el tema del desabasto de matcha en Japón porque la demanda es mundial y no nos importa de dónde viene, está de moda y lo usamos, ¿no? Este es un tema relacionado efectivamente pues, con cadena de cafeterías, he trabajado en cadena de restaurantes, he trabajado en retailers y siempre veo este punto de vista desde el consumidor en donde ya es un producto de Londres, de Estados Unidos, de Francia, de Italia, las pastas de Italia, el vino, etc. Se vuelve un producto el país en donde los países que efectivamente comienzan con esta guerra arancelaria, con los elementos geopolíticos que generan limitantes, se vuelven un poquito, evidentemente están en pro de su mejora económica local, pero se vuelve un poquito retrógrada hacia la visión de nuevas generaciones. Simplemente es un tema que creo que valía la pena compartir. Y algo importante, un mensaje que me gustaría igual compartirles, que va alineado un poquito con lo que mencionaba Dan sobre el triángulo dorado, ¿no? La resiliencia efectivamente es una buena herramienta, pero debe ir acompañada de estrategia. No podemos ser resilientes todo el tiempo, toda la vida, porque eso se vuelve estresante y al final ya no funciona. Tiene que venir acompañada de estrategia. Voy a ser resiliente ante esta crisis, pero también tengo que entender qué tanto voy a mover mis modus operandi, mis socios estratégicos o hasta mi modelo de negocio, y lo vimos en la pandemia, donde tienes que cambiar tu estrategia completamente. Y el triángulo dorado es algo que yo veo, las 130 personas que hemos contratado de enero a la fecha son baristas de 24 años promedio, y las conversaciones que tengo con ellos me hacen mucho pensar en este triángulo dorado: persona, proceso, tecnología. Es un equilibrio. Si yo le quiero cargar a las personas toda la responsabilidad